Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero comenzar, como ya es una costumbre, agradeciéndole a todos aquellos que me siguen en este espacio y que me siguen en las redes, que se unan a los que me siguen en este espacio, porque es la única manera, suscribiéndose al programa, que no cuesta un centavo, a darle una permanencia que nos permita mantener este fluido canal de comunicación entre nosotros sobre asuntos de interés nacional o interés internacional que puedan incidir en la vida de los dominicanos. Yo voy a referirme el día de hoy a un tema sumamente importante que tiene que ver con el cierre de la frontera por el presidente Luis Abinader. Todo el mundo sabe que la frontera fue cerrada y que luego esa medida muy severa y condenada y criticada incluso por los empresarios de la zona fronteriza y por gran parte de la población dominicana, se sustentó o se justificó en su momento como una decisión o de una medida de defensa de la soberanía nacional relacionada con la construcción del otro lado de la frontera de un canal que ponía en peligro una fuente de agua nacida en la República Dominicana y que desemboca en el Atlántico norte de la isla, en la parte norte de la isla, del lado dominicano, y que eso podía tener consecuencias muy graves para la agricultura de una vasta zona fronteriza de la República Dominicana. Sucede que la justificación que en su momento dio el presidente Abinader a esa medida, tan criticada incluso en la República Dominicana, y que creó un conflicto que estuvo a punto de agravarse y crear una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que es hoy en la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Hoy ocurre que el propio presidente de la República ha confesado a un grupo de periodistas dominicanos en la ciudad de Nueva York que la decisión no correspondió a una iniciativa suya particular, sino a un pedido del gobierno haitiano. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior les comunicaba mi intención de referirme en esta oportunidad, en esta nueva entrega del escritorio de Miguel Guerrero, en la nueva versión que sobre el cierre de la frontera acaba de dar el presidente de la República en la ciudad de Nueva York. Bueno, esa declaración supongo que se publica por primera vez, necesariamente podría generar una serie de críticas al presidente de la República, porque la revelación hecha por el presidente de la República indica que el presidente estuvo mintiendo a la nación dominicana con relación a los propósitos que motivaron en su momento el cierre fronterizo, el cierre de la frontera por aire, mar y tierra, ocasionando enormes dificultades a los empresarios y a los residentes de la zona fronteriza de este lado nuestro de la frontera. Y que ocurre ahora que la motivación que en su momento dio el presidente y que fue celebrada en los círculos gubernamentales y en algunos círculos de la sociedad civil y de la comunidad política dominicana como un acto de energía y de patriotismo, porque en ello estaba implícita una acción destinada o dirigida a defender el suelo patrio y a preservar la solemnidad de la soberanía nacional en esa zona tan vulnerable, porque la frontera es la zona más vulnerable de todo el territorio nacional. Bueno, en aquel momento, para simplificar el asunto, el tema, ustedes recordarán que el presidente insistió que era una medida de protección de la soberanía del territorio nacional en reacción
localmente, en reacción del gobierno dominicano, a un esfuerzo, a un cierre prácticamente de las aguas del río Dajabón, que al ingresar por apenas 1,5 kilómetros, 2 kilómetros en territorio haitiano para volver otra vez al territorio dominicano, se llama allí Masacre, el río Masacre. Bueno, según la versión del gobierno dominicano en aquel entonces, el intento de cierre de la construcción de un canal en las aguas del río Masacre, el río Dajabón, del otro lado de la frontera, tenía como un propósito desviar las aguas, dejar el río, hacer morir el río y aprovechar eso, canalizar esas aguas para un uso privado de parte de empresarios haitianos. En su momento, con la decisión del gobierno que todo el mundo en aquella ocasión celebró, bajo la premisa de que si ese canal se terminaba de construir o lograba construirse, muchos empresarios y agricultores y hacendados dominicanos del lado nuestro quedarían sin el agua que les suple el río Dajabón o río Masacre, y eso iba a constituir un daño muy grande para la agricultura y la ganadería de una parte importante del territorio fronterizo dominicano. Bueno, como consecuencia de ello, el gobierno dominicano dispuso un aumento excepcional, como pocas veces se ha visto en toda nuestra historia, de la protección fronteriza. Se duplicó el número de efectivos militares en la zona, se enviaron nuevos equipos militares, se fortificó la defensa o la vigilia de la zona fronteriza con la aceleración de la construcción de la verja o el muro que allí se construye todavía, y se enviaron drones para vigilar desde el aire cualquier movimiento que pudiese resultar amenazante para el territorio nacional, sea que provocara una estampida de haitianos hacia el territorio nuestro, o pura y simplemente que pudiera haber un movimiento que requiriera el uso de la fuerza militar para impedir que la República Dominicana fuera lesionada. Bueno, ahora resulta que el presidente de la República, esta semana, en un viaje a Nueva York, donde fue a recibir un homenaje de una institución que ha dicho que ha sido no solamente el primer dominicano en recibirla, sino también el primer expresidente o presidente en ejercicio de América Latina que recibe tan distinguido reconocimiento u homenaje. Bueno, en ese viaje, el martes de esta semana, martes 7, el presidente estuvo en contacto con un grupo de periodistas dominicanos que le acompañó al viaje, junto con otros funcionarios del gobierno dominicano. Y en una conversación con esos periodistas dominicanos, el presidente ha revelado que el cierre entonces de la frontera y las medidas que se han tomado en la frontera no fue iniciativa del gobierno dominicano, sino que fue a solicitud del entonces primer ministro haitiano, que temía que la construcción de ese canal por manos privadas en Haití dejara prácticamente el río sin agua para los haitianos y efectivamente también para los dominicanos, pudiendo crear un conflicto entre las dos naciones. Bueno, pero uno dice, ¿por qué el presidente no le habló con sinceridad al país en su momento, no? Se hubiera evitado muchas de las críticas que en su momento se le formularon. Y ese cierre, por el motivo que el presidente acaba de revelar, evidentemente hubiera creado un clima mucho menos tenso del que se creó con la decisión del gobierno dominicano bajo el alegato de que se actuaba en ese momento bajo una amenaza proveniente de Haití, y no como consecuencia de lo que aparentemente el presidente ha admitido ahora, que fue a solicitud del primer ministro Ariel Henry, que ya no ocupa esa posición en Haití porque fue obligado a renunciar. Y ya en Haití, afortunadamente, se ha formado un consejo provisional gubernamental que ha designado
o va a designar con carácter permanente por un año mínimo un primer ministro que se haga cargo de las funciones que estaban en poder del señor Henry y que ayude al gobierno haitiano, a las nuevas autoridades haitianas, a encaminarse tranquila y seguramente hacia un proceso electoral que debe culminar en el 2025 o a finales del 2024, o a finales, perdón, del 2025 con la celebración de unas elecciones presidenciales bajo un clima de respeto a todas las fuerzas políticas de ese país, en un clima de tranquilidad política, en un clima de desenvolvimiento y de recuperación económica que permita a los haitianos acudir a las urnas y elegir nuevamente un presidente democrático o un presidente libremente escogido por voluntad de los haitianos que conduzca o lidere el camino tantas veces trunco, tantas veces estropeado de la nación haitiana hacia un régimen más o menos democrático en que los haitianos puedan vivir tranquilamente, trabajar tranquilamente, sin miedo y con posibilidades de hacer de su país una nación próspera en la que los haitianos no tengan necesidad de emigrar a la República Dominicana ni a ningún otro país en busca de una oportunidad que hoy en día su propio país no les ofrece. Bueno, yo solo quería en esta oportunidad referirme a ese tema y yo creo que queda nuevamente demostrado que el presidente de la República es una fábrica de sorpresas, porque realmente a mucha gente, comenzando por quien nos habla, le ha resultado realmente digno de exclamación su admisión de que el cierre de la frontera, que tantas dificultades creó en su momento el año pasado, fue no una decisión libérrima del gobierno dominicano para proteger la frontera, sino a solicitud del gobierno haitiano, del señor Ariel Henry, entonces primer ministro haitiano, porque temía que fuerzas privadas opuestas a su gobierno desviaran las aguas del río Masacre o río de Jabón hacia terrenos privados, dejando a una gran parte de la población haitiana cercana a la frontera sin esas aguas para sobrevivir. Bueno, evidentemente en lo que queda del proceso electoral, en la eventualidad de que no haya necesaria una segunda vuelta, es posible que este anuncio o esta admisión del presidente de la República cambie muchas percepciones sobre el proceso electoral. No estoy hablando necesariamente de que cambie la orientación o la cantidad de votos a favor de uno u otro, sino que cambie la percepción con relación al proceso electoral mismo. Así que le agradezco nuevamente su atención, espero seguir contando con ella y será para la próxima cuando tendremos nuevamente oportunidad de hablar sobre temas de su interés y del interés de la nación entera. Hasta entonces. Votar es un derecho, pero también es un deber, pero sobre todo es un privilegio. Un privilegio del que gozamos todos los dominicanos, de manera pues que el domingo 19 de mayo, todos los dominicanos conscientes de nuestros deberes y derechos, estamos en la obligación moral de cumplir con ellos. ¿Cómo cumplimos con ellos? Simplemente votando. Vota por tu candidato, pero vota, porque votando se construye una democracia, se construye la paz y se construye la armonía nacional.